Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller de participación pública de la planificación hidrológica. Como sabéis por anteriores talleres, soy Ricardo Ruiz, subdirector de planificación de la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos. Nos acompaña Daniel Sánchez, el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Cádiz. Y a mi izquierda, el jefe de Servicio de Planificación Hidrológica de la Cuenca Atlántica, José María Sánchez. Y voy a dar paso directamente al delegado territorial. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias, José María Sánchez, que está con nosotros también, jefe de Servicio de Planificación. A todas las personas que están presentes de forma presencial y a todas las personas que están por videoconferencia. Sabéis que a finales de enero pues, se abrió a consulta pública por un periodo de 6 meses los esquemas provisionales de temas importantes, los famosos EPTI, como paso previo a la elaboración de los proyectos de los planes hidrológicos de las 3 cuencas hidrográficas intracomunitarias, el Tinto y Odiel y Piedra, Guadalete, Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. El EPTI de cada una de las demarcaciones hidrográficas pretende identificar las principales cuestiones críticas relacionadas con el agua, sus posibles soluciones y los agentes responsables, tanto de los problemas como de las cuestiones que servirán para resolverlos. Y bueno, con el fin de dar a conocer los documentos, la Junta de Andalucía, sabéis todos que ha organizado una serie de jornadas, de talleres, de carácter abierto a toda la sociedad y se ha mantenido pues, encuentros sectoriales, reuniones bilaterales para promover la participación activa y el debate en torno a los documentos, entre ellas pues, la de los comités de gestión, que en Cádiz se celebraron a finales de abril, y en relación al tercer ciclo de planificación hidrológica 2021-2027, pues se han organizado esta serie de talleres en distintas provincias de Andalucía, pues divididos por contenidos homogéneos. Esta tarde Cádiz acoge el taller de participación pública, alteraciones hidromorfológicas y caudales ecológicos. Una vez finalizado el periodo de consulta pública, que termina el próximo 8 de octubre, pues la Consejería elaborará el esquema de temas importantes al que se incorporarán pues todas las aportaciones pertinentes que dimanen del periodo de participación y en el que ya se identificarán pues definitivamente los problemas de cada demarcación y también un análisis pormenorizado y de las posibles alternativas de actuación para poder abordarlo. El EPTI deberá contemplar también las principales presiones e impactos que deben abordarse en el plan hidrológico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo para alcanzar los objetivos medioambientales y también las principales alternativas de solución, así como los sectores y grupos afectados por los programas de medidas. Este esquema de temas importantes constituirá la antesala para la elaboración final del proyecto de cada uno de los 3 planes hidrológicos para el periodo comprendido entre 2021 y 2027. Con esto garantizamos pues, la participación pública que tiene que haber en todo proceso planificador, tanto en las fases de consulta como en las de desarrollo y de revisión de los distintos revisiones de planes. Y hemos tenido pues, el día 16 de septiembre en Málaga la de presiones urbanas en las masas de agua, satisfacción de demandas y contaminación puntual. En Motril estuvo la de presiones agrícolas en las masas de agua y contaminación difusa y satisfacción de demandas. En Almería, gestión sostenible de los recursos subterráneos y recursos no convencionales. Y hoy pues, se abordarán alteraciones hidromorfológicas y caudales ecológicos. Yo agradecer a todos la participación, que es fundamental para estos planes hidrológicos, para estos EPTI que se están elaborando,
que tienen que dar solución al problema del agua que hemos tenido en los últimos años. No hay nada más que ver pues en lo que han quedado los distintos planes hidrológicos que hemos tenido hasta el momento. En Cádiz tenemos pues 2 cuencas importantes y la provincia de Cádiz con 3 comités de gestión también. Eso viene a visualizar la importancia en el conjunto de Andalucía que tiene nuestra provincia. Así que yo espero que talleres como el día de hoy pues se abunde en la participación, no solamente de las personas que están aquí presentes, sino de las que están a través de videoconferencia, y que luego tanto Ricardo como José María pues tendrán a bien responder cuestiones técnicas. Agradecer el trabajo que se está haciendo desde la dirección, tanto de planificación como la de infraestructura, con 2 directores que son 2 excelentes profesionales y con 2 equipos que han montado maravillosos en nuestra consejería. Así que muchas gracias y ya le cedo la palabra a Ricardo. Gracias, delegado. Vamos entonces a comenzar con el taller de participación pública de hoy, que, como bien ha dicho Daniel, es alteración hidromorfológica y caudales ecológicos. En primer lugar, volvemos a hacer una breve explicación del proceso de planificación hidrológica. O sea, como sabemos, es cíclico. Nos encontramos ahora mismo en el tercer ciclo de planificación hidrológica 2021-2027, que efectivamente comenzó en 2019 con la exposición de los documentos iniciales. Tenemos ahora mismo en exposición pública, que se pusieron, como ha explicado Daniel, en 2020, en enero, el esquema provisional de temas importantes, cuyo plazo de consulta pública acaba el 8 de octubre, con lo cual les animo a todos a que hagan las alegaciones pertinentes, porque el objetivo será acabar con el proyecto del plan hidrológico para aproximadamente final de febrero, primeros de marzo, que lo volveremos a sacar a información pública para recibir las alegaciones que sean oportunas y pertinentes, para después aprobar lo que es el Plan Hidrológico 2021-2027, que será a final del año 2021. El objetivo del esquema de temas importantes es identificar, definir y valorar los principales problemas de la demarcación. También se pretende plantear y valorar las posibles alternativas de actuación para solucionar esos problemas identificados y concretar las posibles decisiones a adoptar para la configuración posterior del plan. Este esquema provisional de temas importantes, una vez que se eleva a consulta pública y después del informe del organismo de cuenca, así como el informe favorable de los consejos del agua de las demarcaciones, que, como bien saben ustedes, están en proceso de que se van a constituir ahora en breve. Debe estar en esta semana la que viene la orden para salir en Boja, supongo que será la semana que viene, para pasar a constituir dichos consejos, que son los que nos van a dar los informes favorables para consolidar el esquema de temas importantes. Como bien saben, estos consejos del agua de las demarcaciones debían de haberse constituido en el año 2015 con un decreto que es el 477/2015, pero finalmente hasta ahora no es cuando se han podido constituir primero los comités de gestión como órgano previo al Consejo del Agua de las Demarcaciones, fundamental en la planificación hidrológica. ¿Y cómo se seleccionan los temas importantes que son los que van a entrar en el esquema provisional? Pues en orden de prioridad deben de cumplir los siguientes objetivos. Primero, cumplir los objetivos medioambientales. Después, los temas importantes que se consideran son los que suponen la atención a las demandas y permiten la racionalidad del uso del recurso. Después, los que permiten obtener una seguridad frente a los fenómenos meteorológicos extremos. Y, por último, los que mejoran el conocimiento de las masas de agua y la gobernanza de las mismas. Esta valoración de estos temas importantes se realiza con el análisis de PSIR, que implica el conocimiento de las presiones que tienen las masas de agua, presiones antrópicas generalmente, que varían entonces su estado, esas masas de agua, en base a esas presiones, lo cual genera unos impactos en las masas de agua y
para poderlo solucionar estos impactos hay que adoptar una respuesta dentro de unos factores determinantes que son los que hacen que la masa de agua vaya evolucionando a un estado mejor. En este ciclo de talleres de participación que estamos llevando a la práctica, nuestro objetivo es que sean diferentes temas, pero que se aborden para todas las demarcaciones que son competencia de la Junta de Andalucía. No que nos hayamos ido en cada sitio a hablar únicamente de esa demarcación. Por tanto, quedan invitados a hacer todas las preguntas que quieran al final de la exposición, independientemente de que estemos en Cádiz con relación a cualquiera de las 3 demarcaciones que son competencia de la Junta. Y sin más voy a pasar a que comience la exposición el compañero José María, que sin duda va a ser muy agradable. Venga, gracias. Bueno, gracias Ricardo, buenas tardes a todos. Bueno, de la exposición que se ha hecho sobre la selección de temas importantes en el EPTI, hay 2 puntos que son los principalmente concernidos por la presentación de hoy de alteraciones hidromorfológicas y caudales ecológicos, ¿no? Los 2 puntos son el primer objetivo a cubrir con los EPTI, que son el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua, que persigue el buen estado de todas las masas de agua de Europa. Y el segundo, la afección también de este punto, de las alteraciones hidromorfológicas en particular, a la prevención de las inundaciones, ¿no? Bien, la Directiva Marco establece un sistema de clasificación del estado ecológico de las masas de agua con el objetivo de que en un plazo razonable, que se marcó inicialmente en el 2027, pues como digo, todas las masas de agua estén en buen estado. Básicamente se recurre a 3 tipos de elementos para juzgar el estado ecológico de la masa de agua. Uno son los elementos relativos a la calidad biológica, es decir, por así decirlo, a los seres vivos que habitan el ecosistema acuático. En segundo lugar, las características físico-químicas. Y en tercer lugar, las características hidromorfológicas, ¿no? Entonces, los indicadores que se emplean para esa evaluación de calidad se pueden agrupar también en esos 3 grandes capítulos. Por un lado, los indicadores biológicos, que son los referentes a eso, a la vida que hay en el ecosistema acuático, la fauna, la flora, etcétera. Los indicadores químicos y físico-químicos, que aluden a lo que tradicionalmente se ha considerado el buen estado del agua, ¿no? La ausencia de contaminantes, los buenos niveles de oxígeno, etcétera, ¿no? Lógicamente, los indicadores físicos y químicos afectan a los biológicos, ¿no? Dependiendo de la calidad del agua, así habrá una comunidad de seres vivos o no. Y el tercer grupo, quizás sea el que vamos a abordar hoy, es el más desconocido, el de los indicadores hidromorfológicos, que a su vez afectan a los indicadores químicos y biológicos, como veremos, ¿no? Los indicadores hidromorfológicos pues son todos los relativos a las condiciones, digamos, físicas del río y de las riberas, incluyendo los regímenes hidrológicos, es decir, los caudales, el flujo de agua en el río, la continuidad del río, que no haya barreras que impidan la migración de especies, como veremos ahora, y por último las propias condiciones morfológicas del sustrato, del cauce y de la propia vegetación de la zona ribereña, ¿no? Bueno, empezando por el tema del caudal, del flujo de agua, no cabe duda que el caudal es la vida y la dinámica del río, de la masa de agua, en el sentido de que, por un lado, ese flujo de agua es el que hace singular el espacio ripario, a diferencia del resto del territorio. Ese flujo de agua es el que permite que haya determinadas especies de fauna y flora singulares. Y por otro lado, el flujo de agua implica energía. El agua en movimiento es energía y por lo tanto es la que le da una dinámica al medio fluvial. No cabe duda que la mayor alteración de esa dinámica natural es la regulación, ¿no? Una regulación a la que no podemos renunciar, obviamente, porque de ella bebemos y nos abastecemos para todos nuestros usos, actividades, agricultura, industria, etcétera. Y lo que no cabe duda es que esa regulación tiene unos efectos sobre esa modificación del régimen de caudales, tiene unos efectos, básicamente la laminación de avenidas y la reducción notable de los caudales circulantes,
que a su vez tiene unos efectos en la dinámica, ¿no? Y concretamente en relación con el tema de las inundaciones también. Son temas que hay que tener en consideración y, no obstante, hay que decir, después insistiremos en esa idea, que la Directiva Marco del Agua contempla el concepto de masa de agua muy modificada. Nuestros ríos regulados son masas de agua muy modificados y en tanto que lo son, las exigencias, digamos, que plantea la Directiva Marco para el buen estado son menores, son reducidas respecto a masas naturales, ¿no? Bien, el concepto de caudal ecológico es un caudal aminorado respecto al régimen natural, pero que permite el mantenimiento de los ecosistemas y de los seres vivos asociados al río, ¿no? Es importante el caudal ecológico por varias razones. En primer lugar, para la preservación del propio hábitat fluvial, como ahora comentaremos, y también del propio entorno, de los hábitats del entorno, y por último también es importante para el mantenimiento de la dinámica y de los ecosistemas del litoral. No olvidemos que esos caudales implican una llegada de nutrientes y una serie de áridos, etcétera, a las desembocaduras, a las aguas litorales, que en ausencia de esos caudales se verían alteradas, ¿no? Empezando por el efecto sobre el ecosistema fluvial, hemos mencionado antes, los ríos, las masas de agua en general, son espacios donde hay unas especies singulares, propias, asociadas a esas condiciones, digamos, excepcionales de disponibilidad de agua. En particular, la vegetación de ribera, con los efectos que veremos después de protección de márgenes y otra serie de beneficios, digamos, más allá de los ambientales, es la que crea un espacio, unas condiciones que permiten la existencia de toda una serie de especies singulares. Cuando la Unión Europea elaboró los trabajos para la Red Natura 2000, pues se percató de que los ríos son los ecosistemas más amenazados de Europa, los más alterados, y en parte de ahí derivó la Directiva Marco del Agua, de esa constatación, ¿no? Pero además decía, no solo para el ecosistema fluvial o acuático, sino para el entorno. Las redes de drenaje del territorio, los ríos, los arroyos, etcétera, en realidad son el sistema circulatorio del territorio, ¿no? En el que toda la vida que se encuentra en ese territorio encuentra no solo vías de movimiento, de desplazamiento o lugares de refugio, etcétera, sino sobre todo agua. Es el lugar donde se abastece toda la vida de nuestro territorio, se abastece de agua en los ríos, en los cauces. De ahí la importancia ambiental de estos caudales mínimos, ¿no? O caudales ecológicos, caudales base. Bien, ¿cómo se calculan esos caudales? Pues hay una metodología establecida por las propias instrucciones de planificación hidrológica y los caudales se han venido estableciendo a lo largo de los ciclos de planificación, como no podía ser de otra forma, también mediante un proceso de concertación, de acuerdo y de participación con los agentes implicados, con los afectados en definitiva por estos caudales ecológicos, ¿no? Hay dos rangos diferentes en la planificación, los caudales en condiciones ordinarias y los caudales en situación de sequía, que lógicamente son menos restrictivos. Es decir, si una sequía responde con la salvedad del cambio climático a condiciones naturales, pues también es razonable que los caudales ecológicos se reduzcan en esas condiciones de sequía, ¿no? ¿Y dónde sería, digamos, tendría un mayor interés estratégico la definición de caudales ecológicos con ese proceso de concertación del que hemos hablado? Pues allí donde puede haber una competencia o una, digamos por así decirlo, una colisión de intereses entre la fijación de caudales base, caudales ecológicos y la satisfacción de demandas ya existentes, demandas importantes, ¿no? Bien, con carácter general, ¿qué podemos decir de los caudales ecológicos a este momento? Pues que hay una implantación, ahora veremos que ciertamente irregular, no están implantados de una forma homogénea, pero ese retraso implica, para superar, digamos, ese retraso y la implantación de caudales ecológicos sería necesario adecuar, entre otras cosas, las infraestructuras de regulación para hacer posible esos caudales mínimos. Y, en segundo lugar, de cara al futuro, el establecimiento de caudales ecológicos también va a requerir, sin duda, pues tener, como ya está previsto en los planes hidrológicos, esa previsión como un limitante a la hora de conceder nuevos usos del agua, ¿no? Porque el caudal ecológico se concibe como una limitación de partida previa a la asignación de otros usos,
sin menoscabo de que el uso para el abastecimiento a las poblaciones es prioritario por ley, ¿no? Por norma. Bien, como decía, la implantación ha sido irregular hasta la fecha por esas dificultades de adaptación de las infraestructuras, incluso de las metodologías de trabajo y demás, ¿no? Pues hay demarcaciones donde están más implantados los caudales ecológicos, concretamente en las presas de la demarcación Guadalete-Barbate y también en Tinto, Diel y Piedra, con matices de dificultades en esas infraestructuras para dosificar, digamos, los caudales. Y en las cuencas mediterráneas, pues quizá también por la mayor escasez de recursos, principalmente los caudales están establecidos en las grandes presas, ¿no? En el Guadalhorce, en Bernarrules, etcétera, ¿no? Y eso queda mucho por hacer, ¿no? en la Mediterránea en este sentido. Bien, pero no solo debemos de hablar, al hablar de esos caudales de mínimos, de los sistemas de regulación, ¿no? Porque es verdad que las presas suponen una alteración muy importante y necesaria del régimen natural de caudales, sino que también en las masas no reguladas también hay extracciones importantes, en su mayor parte legales, algunas otras irregulares, pero que en definitiva se convierten en una afección también notable al régimen natural, ¿no? En este sentido, pues no cabe duda de que hay que digamos, mejorar las herramientas y las dinámicas de trabajo que se han mantenido hasta ahora, ¿no? En particular, pues completar la implantación de los caudales ecológicos, sobre todo de las grandes presas, adoptar criterios en las concesiones que tengan en cuenta de cara al futuro esas restricciones necesarias para el respeto de los caudales ecológicos, el establecimiento de una red de aforos que permita el seguimiento real de cuáles son esos flujos en las masas de agua, mejorar los modelos de balance, porque eso es un proceso continuo. Hemos hablado de que la planificación hidrológica es cíclica, es un proceso que no acaba, y en cada vuelta en ese ciclo vamos intentando mejorar las herramientas, ¿no? Como estos modelos de balance de masas de agua. Y también avanzar en el estudio de la temporalidad, porque es cierto que los modelos que hay en general responden a unas dinámicas, digamos, de caudales que no siempre son las que tenemos nosotros. Nosotros estamos en unas condiciones, especialmente en el sur de España y de Europa, donde tenemos una elevada temporalidad en los caudales, ¿no? Y eso hay que seguir avanzando en el estudio de esa casuística para definir mejor estos valores, ¿no? Estos caudales ecológicos. Bien, un segundo punto sería el de la continuidad. Hemos hablado antes de caudales, continuidad y morfología. El tema de la continuidad es fácil de comprender, ¿no? En general se trata de evitar barreras en las masas de agua que impidan, pues, el cumplimiento, por ejemplo, de ciclos biológicos de muchas especies que se mueven a lo largo del río, y cada etapa de su ciclo biológico se completa en un tramo concreto del río. Entonces, las barreras, pues es verdad que las grandes barreras, como los embalses en general, son insuperables, pero es verdad que a lo largo de los ríos tenemos otras barreras de menor entidad que sí son solventables mediante herramientas diversas, ¿no? Una de las más conocidas, las escalas de peces, ¿no? Bueno, pues se trata de, en lo posible, ir eliminando esas barreras que dificultan, como digo, la vida a las especies que viven en el río, ¿no? Y por último, las condiciones morfológicas. Lógicamente, como todas las demás, ¿no? Estas condiciones se mantienen en un estado original en las masas de agua, pues mejor conservadas, que están en cabecera, ¿no? Conforme nos desplazamos aguas abajo en la cuenca, se va alterando más, digamos, el entorno de esas masas de agua, pues lógicamente las alteraciones, las modificaciones de la morfología natural son mayores, ¿no? Donde más claramente en los ríos muy regulados, ¿no? No cabe duda que los ríos, y en Andalucía la mayoría de nuestros ríos están altamente regulados, pues esa regulación, esa reducción importante en el régimen de caudales naturales conlleva también una alteración del entorno y una reducción del espacio fluvial, ¿no? Como decía, es un precio que tenemos que pagar por la regulación. Pero también hay otras alteraciones morfológicas que sí que pueden ser prevenidas, ¿no? Como es el tema, por ejemplo, que ha sido durante los años del desarrollo urbanístico,
pues ha habido una importante alteración de ríos debido a la extracción de áridos, ¿no? A veces la alteración también se debe a obras de interés, bueno, como tantas otras, ¿no? A obras de interés de defensa de determinados valores o poblaciones. No cabe duda que hay casos en los que la alteración morfológica está más que justificada, alteración, digamos, drástica que supone convertir el cauce natural en un canal, ¿no? Como digo, inevitable en determinadas circunstancias. Pero más allá de estas circunstancias, digamos, de entornos urbanos, de protección de bienes, etcétera, el conjunto, el resto de la red de drenaje, de la red de masas de agua, pues sí que es compatible, digamos, el régimen de uso, etcétera, es compatible con el mantenimiento de una zona ribereña en buen estado, digamos, que es uno de los aspectos de la morfología, como veremos ahora. La imagen anterior contrasta mucho con esta, ¿no? que es muy frecuente en los entornos más transformados, ¿no? En las zonas más bajas de las cuencas, la simplificación, por así decirlo, del espacio ribereño y en muchos casos, como vemos aquí, la desaparición de la vegetación de ribera, ¿no? Esta vegetación, más allá de los aspectos estéticos, etcétera, que muchos valoramos, pero tiene unas funciones, ¿no?, muy claras, de interés general, ¿no?, y como veremos también de interés particular. Empezando por el interior del cauce y pensando en la masa de agua, en el buen estado de la masa de agua, pues esa vegetación contribuye, como ahora veremos, a la preservación del hábitat y de la calidad del agua. En segundo lugar, alejándonos del agua, la protección de las márgenes. Sin vegetación de ribera no hay protección de márgenes, por tanto hay mayores riesgos de daño ante avenidas, etcétera. Y por último, ya en el límite con los usos colindantes con el cauce, usos ganaderos, usos agrícolas, estas masas, estas zonas vegetales se comportan como un control a la entrada de sedimentos y contaminantes que, como veremos, afectan de forma decisiva a la dinámica del cauce, ¿no? Empezando por el interior. ¿En qué medida afecta al ecosistema acuático la presencia de esta vegetación? Bueno, los restos vegetales, el aporte de materia orgánica originado por los restos de esta vegetación, constituyen la base de la cadena trófica en el ecosistema acuático, de tal forma que, como decíamos al principio, este buen estado morfológico que afecta a la vegetación repercute en el estado biológico. Porque, como digo, la materia orgánica constituye la base de toda la cadena trófica, sin la cual no hay vida prácticamente en el ecosistema, ¿no? Entonces, hay muchas masas de agua en las que llegamos y decimos, caramba, los indicadores químicos están bien, la calidad del agua es adecuada, no hay contaminantes, pero no hay vida. No hay vida por esta razón. De tal forma que esto contribuye directamente al objetivo de buen estado, ¿no?, a través de los indicadores biológicos. En segundo lugar, he hablado de cómo afecta este hecho de la morfología en el sentido de la vegetación de ribera a los indicadores químicos. Pues, como decía antes, estos espacios vegetados son un filtro en la entrada de contaminantes, tanto asociados a la escorrentía superficial como subsuperficialmente, nitratos, fosfatos, pesticidas, etcétera. Todo eso, sedimentos arrastrados de la erosión, queda absorbido, queda retenido por esta vegetación de ribera, ¿no? Y en tercer lugar, yendo ya a beneficios a mayor escala, tenemos la regulación de la velocidad. Es decir, la simplificación de la estructura de la ribera y de la vegetación implica mayor velocidad. Esa mayor velocidad implica erosiones en las márgenes, por ejemplo, pero implica también que estos sedimentos que llegan al cauce, arrastrados por el agua en la escorrentía, por la erosión, acaban trasladados por ese flujo de caudales y en ausencia de vegetación que frene la entrada de sedimentos, acaban en nuestros embalses, con lo cual comprometen la vida útil de nuestros embalses, y reducen, por tanto, la posibilidad de disponer de recursos hídricos a medio y largo plazo, sobre todo a largo plazo, debido a esta cuestión, ¿no? Y después, como decía antes, el aumento de la velocidad. En ausencia de esta vegetación y de esta morfología, digamos, natural de la red de drenaje,
lo que ocurre es que se reducen lo que denominamos en hidráulica, en hidrología, los tiempos de concentración. Es decir, el tiempo que transcurre desde que el agua, en un aguacero, en una tormenta, cae en cabecera hasta que llega a una determinada sección, se reduce enormemente al aumentar la velocidad. Y eso tiene un efecto aguas abajo, y es que genera inundaciones. Genera inundaciones en propiedades, afectando a propiedades, a carreteras, a bienes en definitiva, ¿no? Y a intereses. Bien, vamos a analizar ahora, ya después de esta introducción, digamos, de la casuística, demarcación, cada demarcación, cómo se encuentran las distintas materias, ¿no? Empezando por las cuencas mediterráneas, pues las alteraciones hidromorfológicas, el diagnóstico que se ha hecho es que afectan a un total de 15 masas de agua, en torno al 8% del total, y la distribución es la que vemos ahí. Hay masas de agua que están en los distintos apartados, por lo tanto, si sumamos nos saldrán más de esas 15, ¿no? Pero hay 8 masas de agua con incumplimientos por alteración física del cauce o de las riberas. Hay 7 masas de agua que incumplen el régimen hidrológico, los caudales, y por otro lado hay una afección en 4 de las 15 masas de agua afectadas por estas alteraciones a masas de agua incluidas en la Red Natura 2000, red de áreas protegidas, ¿no? En cuanto a los impactos, he mencionado antes que estas masas de agua en las que se detectan estas alteraciones reflejan o manifiestan un buen estado químico y físico-químico, es decir, la calidad del agua, en sentido elemental del término, es buena. La calidad del agua es buena, sin embargo, hay 7 masas de agua, de las 15 que hemos mencionado, 7 que tienen alteraciones debido a cambios hidrológicos, al régimen de caudales, y 8 que están afectadas por alteraciones morfológicas. Bien, en cuanto a la demarcación Guadalete-Barbate, el porcentaje y el número de masas es mayor. Aquí tenemos 23 masas de agua continental, masas superficiales. De las 97 existentes, 23 masas, o sea, en torno a un 23%, está afectada por las alteraciones hidromorfológicas. También esto tiene sentido por la topografía, digamos, ¿no? Porque tenemos una gran parte de las cuencas no tienen, por así decir, un relieve tan abrupto como las masas, como la cuenca mediterránea. De ellas, pues hay 4 masas con incumplimiento por alteración física del cauce, sobre todo los ríos muy regulados, el Guadalete, el Barbate. Hay 10 masas afectadas por alteración del régimen hidrológico. También se detectan afecciones en algunas de estas masas por las extracciones de masas de agua subterránea que afectan a las incorporaciones a los caudales superficiales. Y en cuanto a la afección a la red Natura, pues de las 23 masas afectadas, 16 están incluidas en la red Natura 2000. También es verdad, de nuevo, que la demarcación Guadalete-Barbate tiene muchas masas de agua incluidas en la red Natura. Y por último hay 7 masas de agua que tienen otro tipo de alteraciones también de este grupo, ¿no? Bien, en cuanto al impacto, de nuevo, pues las masas de agua en general afectadas por estas alteraciones dan buen estado físico-químico. Sin embargo, 20 de ellas dan alteraciones de régimen de caudal, hidrológicas, y 5 alteraciones morfológicas. Y por último, la demarcación Tinto, Diel y Piedra, pues de nuevo tiene un número reducido, solamente un 4% de sus masas de agua continental superficiales afectadas por este problema. No hay en general grandes alteraciones físicas del cauce o de la ribera, y hay más alteraciones debido al régimen hidrológico, a los caudales. En total, 3 masas de agua. También una afección por la reducción de agua en las masas de agua subterráneas, y hay solamente 3 masas de la red Natura 2000 afectadas. De nuevo, la misma casuística que las anteriores, buen estado físico-químico en general de estas masas de agua con alteraciones hidromorfológicas, y todas de las 3 masas de agua afectadas, la totalidad de ellas están afectadas por alteraciones en los caudales, no de tipo morfológico. Bien, en general, en cuanto a la evolución temporal, ¿cómo vamos en cuanto a la evolución de estas alteraciones a lo largo de los diferentes ciclos? Pues en la cuenca mediterránea hay una situación estable, y en la Guadalete, Barbate y Tinto de la Piedra ha habido un cierto empeoramiento.
En el caso de Guadalete-Barbate hemos pasado de 20 a 23 masas afectadas y en el Tinto de Hielipiedra de 2 a 1 en estudio que parece que puede estar también afectada. El programa de medidas mantiene, digamos, un hilo conductor, pero es diferente el enfoque, ligeramente diferente, entre las cuencas mediterráneas y las atlánticas. En el caso de las cuencas mediterráneas andaluzas, el programa de medidas del plan hidrológico contempla 44 medidas para resolver estos problemas de alteración, incluyendo la restauración de cauces, de tramos de cauces, la mejora de las condiciones hidromorfológicas en tramos muy alterados, tramos encauzados, la restauración hidrológico-forestal en zonas de cabecera con problemas de erosión y de afección a embalses, la delimitación del dominio público hidráulico, la reforestación, el fomento de la reforestación de tierras agrarias y también la mejora de la conectividad en tramos de interés piscícola. Y las demarcaciones Guadalete, Barbate y Tinto de Hielipiedra, que tienen unos programas de medidas muy similares, pues contemplan un total de 10 medidas y que van en esta línea, ¿no? Por un lado, de nuevo, actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces, también medidas de, podríamos decir, de gobernanza mediante una mejor coordinación entre las distintas administraciones que intervienen en este medio, ¿no? La de agricultura, de agua, de forestal, todas las administraciones, digamos, todos los sectores de la administración que intervienen. También las medidas preventivas de inundaciones en entornos, en llanuras de inundación y cauces, la conservación del patrimonio cultural, natural, la sensibilización en general, el conocimiento por parte de la población de todas estas cuestiones y la formación también de, digamos, la mejora de la formación en estas materias, ¿no? Respecto al grado de ejecución, pues es también diverso, ¿no? En la cuenca mediterránea hay un total de 2 medidas en ejecución, el 17%, 3 en proyecto y 7 sin iniciar. La demarcación Guadalete-Barbate, de las 10 medidas que tiene, 4 están en ejecución y 6 no se han iniciado. Y de la Tinto de Hielipiedras, pues de las 10 medidas hay 4, lo mismo que en Guadalete-Barbate, hay 4 en ejecución y 6 no iniciadas. Una de las cosas, por mencionar en relación con este cumplimiento, ¿no?, de las previsiones, una de las cosas a las que se quiere avanzar en este nuevo ciclo de planificación es en afinar en el programa de medidas para proponer medidas que vayan, digamos, por un lado más dirigidas a los objetivos específicos, a la consecución de objetivos específicos, y por otro lado medidas que sean materializables, que no sean simplemente un deseo o una proyección de futuro, sino que se puedan llevar a efecto, ¿no? Porque a veces algunas son... y relacionado con esto, ¿en qué línea creemos que se puede seguir avanzando en estos aspectos para conseguir el buen estado también en lo que respecta a la hidromorfología? Pues por un lado, se ha mencionado antes, mejorar la caracterización de las masas de agua, porque como me refería antes a la temporalidad de algunas de nuestras masas de agua, que hay que afinar los modelos para definir las condiciones hidrológicas y de caudales, ¿no? He mencionado también el mantenimiento, establecimiento y mantenimiento de una red de aforos que permita un seguimiento de los caudales fluyentes, mejorar los modelos de balance de masas de agua y que nos permitan confrontar la situación real con las concesiones, con los derechos concedidos para el uso del agua y afinar el cumplimiento de los caudales ecológicos. Bueno, de la temporalidad ya lo hemos mencionado, el estudio de la temporalidad, mejorar los indicadores para afinar en las condiciones de referencia, mejorar, también se ha mencionado antes, ¿no?, la coordinación de las políticas y la compatibilidad de objetivos establecidos por el plan de riesgo de inundaciones, que tiene que ser coherente con la planificación hidrológica, y reforzar la participación pública y vías de colaboración entre administraciones y usuarios. Bueno, pues este tipo de talleres y de instrumentos de participación forman parte de esa línea de trabajo, ¿no? Y por último, relacionado con el tema de las zonas protegidas, hemos mencionado la afección a muchas de las masas declaradas, incluidas en la Red Natura 2000, pues también mejorar la definición de los requerimientos de esas zonas protegidas para garantizar su conservación.
Y por mi parte eso es todo. Hemos terminado. Pues muchas gracias, José María. Creo que vamos a abrir el turno de preguntas, pero no sin antes que creo que está conectado nuestro director general, que a ver si me lo confirman, y quería dirigirnos unas palabras. Vamos a ver si está. Ahora cuando ya se ponga esto en orden con el ordenador y demás. Buenas, ¿se me oye ahora? Sí, Fernando, sí. Uy. Bueno, nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, disculpas que mi interés era hoy estar ahí presente en estas jornadas, pero por motivos de agenda no me ha sido posible. He tenido la oportunidad también de escuchar la presentación y simplemente pues enfatizar el enorme interés que tiene para la Consejería esta participación pública realizada en estas circunstancias tan difíciles, pero que hasta ahora, día a día, hemos sido capaces entre todos de ir superándolas. De hecho, la última jornada en Almería pues se obtuvo un debate muy interesante, incluso fuera de Andalucía, participando desde Valencia, y simplemente pues que aquí estoy a vuestra disposición también, por si fuera necesario atender cualquier tipo de consulta. Pues nada más y a vuestra disposición. Gracias, director. Si alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de la exposición o de otros temas, abrimos un turno de debate ahora mismo. Los participantes de Zoom, Pedro Paria, dice que es muy probable que los desagües de fondo de la gran mayoría de las grandes presas tienen que adaptarse para poder derivar los caudales ecológicos mínimos. Que si hay previsto algún plan de adaptación de los desagües de fondo para poder derivar los caudales ecológicos. Mira, en el programa de medida, en anterior ciclo de planificación, ha estado incorporada esas actuaciones de adaptación. De hecho, y ahora voy a hablar desde mi experiencia de trabajos anteriores míos, porque yo antes era director de explotación del sistema Guadalhorce Limonero. De hecho, aprovechando que estaban en ese programa de medida, se modificaron los desagües de fondo de Limonero, Casasola y el canal de Tajo de la Encantada, con lo cual por eso nos hemos atrevido a poner que sabemos a ciencia cierta que en el sistema Guadalhorce, en Casasola y Limonero se dan los caudales ecológicos. Por esa razón, porque tienen adaptada la infraestructura. Entonces, el resto, si no estuvieran incorporados en el programa de medida, evidentemente hay que pensar en irlo incorporando, porque es una cuestión básica para la directiva marco que los caudales ecológicos estén funcionando. Y efectivamente, de todas formas, un caudal ecológico se puede dar con un desagüe de fondo. El problema es los costes de mantenimiento que te supone. Lo más adecuado económicamente es adaptar el desagüe de fondo, que es hacer una toma, una T directamente del desagüe, pero que no es impedimento una cosa con respecto a la otra. Hay otras opciones para dar caudales ecológicos de manera continua, ¿vale? Enrique Hurtado dice que le constan las actuaciones del Ministerio de Defensa en el arroyo de Salado en la base de Rota. No lo acabo de entender. Si puede aclararlo un poco. Supongo que será haciendo referencia a alguna parte de la presentación de José María. Vale. O si puede intervenir y lo aclara un poco mejor, porque no lo acabo de entender, ¿eh? Nosotros. Vale. Enrique Hurtado, si puede escribir de nuevo en el chat la pregunta. Después José Luis Márquez dice que no ha entendido bien, José María, si has dicho que la calidad del agua del Tinto es buena. Bueno,
contesto directamente, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. Las masas de agua de la demarcación Tinto de Hiel y Piedra tienen una singularidad en su mayoría, ¿no? Y es que están afectadas por lo que se denomina el drenaje ácido de minas, todas las explotaciones mineras y toda la propia naturaleza del sustrato en gran parte de la provincia de Huelva, de la demarcación, implica la entrada de una serie de elementos químicos de forma natural, podríamos decir, en algunos casos acelerados por la actividad minera, que hacen que el agua de esos cauces sean, por así decirlo, tenga una contaminación, vamos a llamarlo así, natural, es decir, que responda a unas condiciones que no son las naturales, las habituales. Cuando decimos en buen estado químico, en el sentido de que haya otra serie de elementos no asociados a esa contaminación de origen minero, llamémoslo así, de esos elementos, sobre todo metales, en las zonas mineras de Huelva, pues a eso es a lo que nos referimos, con que no hay una contaminación, por ejemplo, difusa de la agricultura, no hay una notable alteración físico-química del agua en esas masas. No sé si habré contestado a su pregunta exactamente, pero es lo que puedo decir. Ligia Campos dice: ¿existen o se tienen proyectados realizar planes para evitar el colapso hídrico y ambiental de las masas de agua? Pregunta. Porque hemos detectado el colapso hidrológico del río Torrox y lo hemos informado de esta alteración con registros. Bueno, el concepto de colapso hidrológico es un concepto un poco no más alarmista que científico, pero bueno, no sé. Nosotros efectivamente todas las aportaciones que nos vayan a hacer con respecto, ahora que estamos en periodo de alegaciones del EPTI, van a ser bienvenidas. Si no ha puesto de manifiesto lo del río Torrox, lo tendremos en cuenta y lo recogeremos a la hora de redactar el proyecto del Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea, ¿vale? Realmente no me ha llegado todavía a mis manos, pero supongo que el jefe de servicio de la Cuenca Mediterránea de planificación será consciente ahora mismo de lo que está comentando. No lo sé. Desde luego, todo ese tipo de cuestiones de evitar colapsos hídricos, como lo ha llamado, la idea es que en el periodo de 2021-2027 las masas de agua tienen que estar en buen estado. No tenemos más prórrogas. Europa no nos admite más prórrogas, por lo tanto, todas las medidas que incluyamos en el programa de este periodo de planificación tienen que conllevar a que las masas estén en buen estado. Entonces, evidentemente, no debemos de tener previsto que en 2027 tengamos colapsos hidrológicos. ¿Vale? Espero haber respondido a su pregunta. Francisco Carrasco dice que la fecha de finalización de plazo de información pública es el 8 o el 5 de octubre. El 8 de octubre. En nuestra planificación, según los plazos que ha habido debido a la alerta sanitaria, las paralizaciones y demás, el 8 de octubre. Rafa Sey, de WWF España, dice que desde su organización queremos preguntar si está prevista la revisión del régimen ambiental de caudales en el próximo ciclo. Y si es así, ¿se van a definir los caudales máximos, las tasas de cambio, el régimen estacional de caudales, los caudales generadores o una estimación de régimen de caudales sólidos? En este ciclo de planificación se están abordando trabajos en el tema de caudales ecológicos. Estamos precisamente en esa fase, con lo cual, cuando tengamos el proyecto del plan hidrológico, pues estarán expuestas a información pública. En ese momento podrá establecer sus opiniones al respecto, pero de hecho están en pleno desarrollo. Yolanda Cabeza dice que también el agua del río Tinto tiene un microsistema único. Ya lo ha explicado José María. Sí, Enrique Hurtado dice que en este arroyo del Salado se ha modificado, consolidado en su tramo final para evitar daños a las infraestructuras militares. Las actuaciones venían en el BOJA y en el BOE publicadas. Por eso Lo desconozco, me imagino, por lo que ha dicho el interviniente, que es dentro de la base de Rota. Me imagino, ¿no? En la intervención que la zona hizo militar, claro,
Ahí nosotros no intervenimos, no sé, no conozco. Es que no podemos... Pero bueno, que si tiene de todas maneras alguna inquietud especial en el tema, si quiere puede dirigirnos un correo a Participación Plan Hidrológico y estaremos gustosos de responderle al correo, y si quiere concertamos hasta una reunión y hablamos del tema, no hay ningún problema al respecto, para que nos queden las dos partes claro el tema. Yo lo que me sorprende es que están leyendo preguntas del chat y nadie se anima a intervenir en persona, pero bueno, seguimos atendiendo. Esto va a ser por agotamiento. Sí, Enrique Hurtado ha hecho un par de intervenciones, podía conectarse si quiere. Pues ya cuando, no sé, es que es más fácil, así alivia tu trabajo, el mío, en fin, así habla alguien más, si no esto es muy monótono. No sé. Bueno, mientras no quieran... Venga. Seguimos con él. Nel Aleiso dice que quería preguntar cómo se va a llevar a cabo la protección del DPH, qué protocolos de actuación van a llevar a cabo los agentes medioambientales, puesto que ahora mismo se ve que la estrategia es equivocada y mantener una servidumbre de paso en ciertos lugares como abrevaderos, descansaderos relacionados con las vías pecuarias es inexistente. ¿Por qué no se lleva a cabo una colaboración de administración real? Y otra pregunta, ¿por qué no se obliga a que los cotos de caza que mantengan libre de caza la servidumbre? Y sí que se consiente cazar. Yo este último tema lo conozco un poquito por etapas anteriores. Las masas de agua en general están declaradas por la legislación de caza como zonas de seguridad, y en ellas no se puede cazar, y además hay que señalizarlas, precisamente por razón de la servidumbre de paso. Es decir, la caza en dirección, el disparo en dirección a estas masas de agua puede generar riesgos para las personas, ¿no? Entonces, eso está contemplado en la legislación de caza. Y respecto al DPH, lo único que se me ocurre decir es que desde la Administración andaluza se vienen realizando pues intervenciones para la conservación y mejora de los cauces, ¿no? En general afectan al dominio público y van enfocadas en esa línea, ¿no? Pues, voy a intervenir un momentillo. De hecho, tenemos un plan de actuaciones anual en cada una de las provincias, que está provincializado en cuanto a restauración hidromorfológica y limpieza, lo que vulgarmente se dice siempre limpieza de cauces, pero realmente una restauración de los cauces en cuestión y adecuación de los mismos. Y, de hecho, por el tema en 2019, por la ocurrencia de la Dana y de la borrasca Gloria, se han invertido, pues no recuerdo ahora mismo si estamos hablando de 15 millones de euros en la restauración de ciertos cauces que acabaron muy dañados por estos fenómenos meteorológicos. De hecho, estamos terminando la obra ahora. Entonces, yo creo que actuaciones sí se están haciendo en restauración hidrológico-forestal. Ahora, recientemente, hemos adjudicado la segunda fase del río Adra de restauración hidrológico-forestal, por eso, de restauración hidromorfológica de un cauce, perdón. Entonces, por eso digo que en ese sentido creo que estamos haciendo bastantes actuaciones. Para las siguientes preguntas, por favor, digan su nombre y si pertenecen a algún grupo o asociación, díganlo también. Gracias. Sí, una pregunta respecto al caudal ecológico, y muy específico, hombre, porque ya lo he dicho en varios comités de gestión y lo sigo diciendo. El embalse Almodóvar tiene ahora mismo aproximadamente un volumen máximo de almacenamiento de 5,8 hectómetros. Y lo que nos ha sorprendido durante mucho tiempo, que lo llevo diciendo durante 2 años en los comités de gestión, es que el caudal ecológico en el mes de febrero se permita hasta 260.000 metros cúbicos y en el mes de marzo 5.000. Es una cosa muy específica, pero parece como un error. Entonces, hombre, nos gustaría que se centrara mucho ese error y que se estudiara ese error, porque pasar de 260.000 metros cúbicos a 5.000, o sea, de febrero a marzo, parece un error. Pero es que este año, estando el Panzano por debajo de 3 hectómetros en zona, digamos, de protección únicamente de abastecimiento, se ha soltado los 260.000 metros cúbicos de caudal ecológico. Y el año pasado también. O sea, hombre, que tengan en cuenta eso porque nos consideramos un error y ahora mismo pues afecta a la zona. Muchas gracias. Muchas gracias por la aportación. Lo que sí
le digo es que precisamente esta inquietud que usted está manifestando, que puede llevar razón, porque incluso a mí me extraña que de 260 a 5.000, pues resulta que lo haga como una alegación al esquema provisional de temas importantes, porque así, evidentemente, nosotros en nuestro estudio de caudales ecológicos que estamos haciendo lo podremos contemplar y nos iremos directamente a eso. No será porque, claro, tengan en cuenta que son múltiples temas los que estamos viendo, lo cual algunos efectivamente se nos puede pasar, somos humanos, ¿eh? Entonces, por eso digo que en un momento dado, pues si nos refuerzan el que nos fijemos más en ese aspecto, que parece, la verdad, que me choca. No sé, tendría que ver exactamente la situación y demás, pero en fin, por lo pronto, aléguelo y ya lo tendremos en cuenta. Y si tenemos una reunión y hablamos del tema, perfectamente, ¿vale? Ya decía yo, me sonaba la cara. Vale, pues yo ahora le doy una tarjeta de más historias para ver si podemos vernos, ahora cuando acabemos, ¿vale? Vale, ¿más cosas? Rafael 6 de WWF había pedido la mano, no sé si se ha arrepentido. ¿Le puedes dar paso? Ha abandonado la sala. Bueno, había hecho otra pregunta, pero no. ¿Hola? Sí. Hasta aquí. Sí, hola, perdón, que tenía el móvil en la mano. Yo tengo varias preguntas que he hecho en el chat, pero hay una que especialmente no he llegado a hacer y me resulta importante en este caso, para este tema importante. De cara a justificar el interés de orden público superior que contempla la legislación europea para la modificación o el deterioro de las masas de agua en casos excepcionales, ¿cómo ha pensado la Junta de Andalucía abordar esto, ya que está previsto, según el esquema de temas importante, mantener algunas inversiones sobre infraestructuras de regulación que sin duda modificarían el estado de las masas de agua e implicarían un deterioro adicional? Si pudieran darme una orientación, por favor. Gracias. Pues mira, efectivamente, no cabe duda que no sé exactamente, habría que ver caso concreto uno por uno de lo que comenta, pero sí es cierto que la infraestructura de regulación suponen un deterioro adicional a la masa de agua, pero también es cierto que son otros objetivos de la planificación, son la satisfacción de demanda y el tema de la prevención de riesgos frente a fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, claro, ahora mismo habría que hablar concretamente del caso a que te estás refiriendo, pero hay que conjugar todos esos objetivos de la planificación hidrológica. Evidentemente, si tenemos una población que tiene problemas de garantía en su satisfacción del abastecimiento, o tenemos una población que directamente su problema es que la avenida hacen que corran peligro vida humana, creo que es una cuestión que hay que poner encima de la mesa los diferentes pesos de las cuestiones. Pero por eso habría que ver cada caso concreto al que te estás refiriendo. No es una cuestión genérica de cómo va a abordar la Junta de Andalucía en genérico unas masas de agua, el deterioro. No, tiene que ser masa a masa, como hay que verlo. ¿De acuerdo? Paco López, jefe de Servicio de Planificación, dice que por alusiones a lo del colapso hidrológico del río Torrós, que lo comentado no se ha presentado como una alegación, sino como una denuncia general, creo, como asociación Capitán Planeta, y se está estudiando. Sabía yo que Paco estaba al corriente del tema con seguridad. ¿Más cosas? Manuel Montiano ha hecho una pregunta, si quiere intervenir. Manuel. Sí. Sí. Soy Pedro Paria, ¿me escucháis? Sí. ¿Pedro? ¿Sí, me escucháis? Sí. Vale. Bueno, yo simplemente quería decir
que a los planificadores de la Junta de Andalucía que seáis conscientes de las cuencas que tenéis, en el sentido de que son cuencas, como habéis dicho, muy antropizadas, el Mediterráneo y en general y todo el litoral con mucha población, con una población a la que hay que darle una garantía de suministro de agua y con una agricultura muy puntera en muchas de las zonas, ¿no? Entonces, bien es verdad que hay una normativa que cumplir respecto a caudales ecológicos, tasas de cambio, caudales máximos, pero yo creo que nos tenemos que sentar en el territorio y ver lo que tenemos. Los ríos que tenemos, la mayoría son no regulados, y los regulados están dando garantía a un tejido abastecimiento en primer lugar y a un tejido socioeconómico importante, industrial y agrícola. Y por tanto, ojo con avanzar. Ya está bien tratar, yo creo, de avanzar en el proceso de concertación, que en muchos casos se ha hecho sin contar con los usuarios en los caudales ecológicos mínimos, que parece razonable, pero ojo con avanzar en las otras propuestas normativas y que se pueden perfectamente, yo entiendo, que obviar y justificar por lo que tenemos. Y tenemos ríos cortos mediterráneos, mucha población, unas circunstancias hidrológicas en estos momentos y normalmente mientras más al este te vayas, pues de déficit crónico. Y bueno, está muy bien la normativa, pero a veces la normativa se ha hecho sin pensar en que también existe una Europa del sur, una Europa que tiene unos ríos diferentes, que no corre como corre en el norte, que tiene menos problemas de contaminación, como habéis puesto de manifiesto, y que esos caudales ecológicos, como los que ha comentado en Almodóvar Antonio León o cualquiera, que pues hay que estar con los pies en la tierra, no vayamos a dejar pues a la población sin agua o a alguna zona regable de secano por unos caudales ecológicos excesivos o por unas tasas o por unas caudales decrecidas que de luego no tienen ningún sentido en nuestra cuenca. Aunque lo diga la legislación europea, habrá que justificar que no hay que hacer, yo no entiendo que en toda Andalucía haya que crear crecidas. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? No lo entiendo, aunque lo diga la legislación. Pero ojo que nos estamos jugando mucho en el desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad. Muchas gracias. Es un tema que tampoco, ha sido una aportación que bien, me parece bien, pero que tampoco exige una respuesta. O sea, vale, lo admitiremos como consejo, pero evidentemente tenemos que respetar la legislación. Efectivamente, como he dicho antes, los objetivos de la planificación, como dice la Ley de Aguas, no solamente son los objetivos ambientales, también es la satisfacción de demandas, también es la preservación de riesgos frente a fenómenos meteorológicos extremos, es la conjunción de todos esos objetivos. O sea que creo que hablamos más o menos de lo mismo. ¿Más cosas? Manuel Montiano dice que en relación con los obstáculos de pequeña entidad en los cauces que modifican la dinámica natural de las avenidas de agua en los ríos, en épocas de lluvia me gustaría saber si hay solución para los azudes de hormigón que se construyeron en el río Barbate, aguas abajo de la desembocadura del río Álamo, y en qué época de lluvia y que en épocas de lluvia provoca inundaciones debido a la pérdida de cauce producido por la construcción de estos azudes. Bueno, en general yo me he referido a todos aquellos obstáculos transversales que afectan al flujo de caudales, y los caudales, no hay que olvidar que los caudales suman dos elementos, el caudal líquido y el caudal sólido. Entonces, ciertamente, sobre todo en las zonas más, digamos, transformadas por la agricultura, etcétera, los caudales sólidos son importantes debido a la erosión y a la entrada de sedimento a los cauces, ¿no? Si efectivamente hay barreras, esas barreras pueden generar retenciones de caudales sólidos, depósitos y afecciones a desbordamiento, etcétera. Entonces, no cabe duda de que todas esas situaciones pues requieren cierta intervención o búsqueda de soluciones. Lo deseable, pienso yo, que sería, como siempre, buscar soluciones desde la concertación, desde el acuerdo, porque siempre hay personas afectadas por una cosa y por otra. Es decir, hay personas afectadas por la existencia de esas barreras e intereses afectados por la presencia vinculados a esas barreras, ¿no?
Entonces, en definitiva, habría que estudiarlo, ¿eh? Yo conozco el caso que menciona Manolo y sé que él lo vive de forma muy directa, muy personal y lo entiendo, ¿no? Entonces, en definitiva, se trata de, a cada caso de este tipo, pues habría que buscar soluciones técnicas, porque existen soluciones técnicas, pero también consensuadas, ¿no? Concertadas con los interesados. Juan Antonio Millán Jaldón, de Copreu, ha pedido la palabra. No habla. Juan Antonio, te estamos oyendo, pero puedes hablar. Me voy a referir a los ríos de Huelva de la faja pirítica ibérica. Lógicamente es evidente que todos los ríos de la faja pirítica ibérica están contaminados, tanto el Odiel y el Chanza. No me refiero al Tinto, y el Tinto es un río que se ha dejado para las películas, una imitación de Marte, no, eso aparte. Me voy a referir al Odiel y al Chanza. ¿Están contaminados? Sí. ¿Por qué? Porque las minas abandonadas producen un lixiviado que producen aguas ácidas y metales pesados. Correcto. Pero, siendo esto evidente, cuando esas aguas se embalsan, y lo sabemos por el Chanza, la presa del Chanza, que es muy grande, y la del Andévalo, lógicamente, sin haber hecho nada de adoptar ninguna medida que evite que ese agua llegue a los ríos, cosa que se debía de haber hecho, porque así lo manda la Directiva Marco del Agua, pero no se ha hecho nada. Y a pesar de no hacerse nada, su agua está en situación de prepotable. En Huelva bebemos el agua del Chanza, bebemos el agua del Andévalo. Tiene 600 hectómetros cúbicos, el Chanza tiene 300. ¿Y por qué? Pues muy fácil. Porque cuando el agua ácida de las minas llega a los embalses, se produce unos efectos. Uno es de la dilución. En Huelva llueve mucho y hay grandes avenidas, y el primer efecto que se produce es de la dilución. Y además se producen unos efectos físicos, químicos y bacterianos que están científicamente demostrados, que hacen que se produzca una autodepuración. Por eso quiero concluir diciendo, a pesar de que no se han adoptado ninguna de las medidas para que las aguas ácidas no lleguen a los ríos, el agua ácida llega a los ríos, claro, pero cuando se rebasa se produce el lixiviado. Y esto, evidente, a la presa del Chanza y del Andévalo se le hacen todos los años miles de analíticas a las empresas suministradoras de agua, como Agua de Huelva y Giasa, hacen miles de analíticas, cumplen las condiciones de la OMS y por lo tanto el agua que estamos bebiendo. Por eso este tema quería puntualizarlo. Gracias. Pues muchas gracias, Juan Antonio, por la aclaración del tema de la contaminación en el Tinto, Odiel y Pedra. Rafa de 6 quería intervenir también, Rafa de WWF. Hola, otra vez, ¿se me escucha? Sí, te oímos. Hola, bueno, en relación con la respuesta que me ha dado antes, coincido con usted que es caso por caso y que hay que analizar, pero sin embargo también me gustaría recordar y sugerir que se utilice también la valoración de múltiples alternativas y no solo una única solución para abordar el problema y justificar pues el interés de otro tipo de actuaciones, ¿no? Porque existen actualmente tecnologías y soluciones que pueden ser alternativas y que no impliquen un deterioro. Eso también forma parte, tal y como sugiere la guía de implementación común que ha desarrollado la Comisión Europea dentro del trabajo del CIS. Sugiere que dentro de esta justificación del orden público superior de las modificaciones y en particular de las infraestructuras, se valoren todas las alternativas para resolver el problema para el que se supone que se va a hacer esa infraestructura. Por otra parte, me gustaría hacer una pregunta dirigida
hacia el tema preciso de abordar el problema de la alteración hidromorfológica, si dentro del ETI está contemplada la demolición de presas o de obstáculos. ¿Quién eres? Yo, Rafael Seit, de WWF España. Entonces, si está contemplada la demolición, si hay algún criterio para priorizar estas actuaciones dentro de las cuencas internas andaluzas. Gracias. Bueno, vamos a ir por partes. Con respecto al tema de la demolición de infraestructura, pues mira, de momento en el EPTI, como he dicho antes, es una exposición de problemas que se pone encima de la mesa precisamente para someter a debate y que a partir de las alegaciones que se hagan de estos encuentros que tenemos y demás, podamos establecer entonces un proyecto de plan hidrológico en el cual sí se establecerán un programa de medidas. Claro, a eso a lo que te estás refiriendo de demolición de infraestructura, supongo que te estás refiriendo a si aparece en el programa de medidas. El programa de medidas no lo tenemos desarrollado todavía, sino que se hace en base precisamente a las alegaciones que hacéis vosotros y a este tipo de encuentros y participación. Con relación efectivamente a que hay que analizar las diferentes opciones de cara a los diferentes objetivos de la planificación hidrológica, volvemos a estar absolutamente de acuerdo. Precisamente cuando se incluye una medida en el programa de medidas es porque previamente se ha puesto de manifiesto, se ha comentado, se ha conversado en este tipo de foros y después cuando cuando el proyecto del plan esté en información pública también se hablará seguramente de este tema, de las medidas, y entonces pues habrá gente que alegue, mira, estas medidas no las veo, vamos a cambiarlas por esta otra, ¿cómo veis la opción de modificar esto? Supongo que es lo que va a pasar en la siguiente fase, cuando saquemos a información pública el proyecto del plan. Entonces, por eso, el que aparezcan ahí en el programa de medidas ya definitivo las medidas porque han sido debidamente habladas, consensuadas, informadas y concertadas, vamos. Entonces, por eso digo que esto es un proceso efectivamente de participación de todos. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Está pidiendo la palabra. ¿Se me oye? ¿Perdón? ¿Sí? Se me oye, ¿no? Mira, yo quería deciros que en relación a la anterior pregunta, si veis la foto del perfil que tengo, en el río Marjaceite, en la finca Atalaya, en la desembocadura de la presa de los Hurones, podéis ver cómo hay un obstáculo transversal y eso lleva años y años y no se consigue nada desde las administraciones. Entonces, por eso yo decía que no está siendo efectivo el actual protocolo de actuación que hay. La ciudadanía no puede esperar tanto por la burocracia. Y luego, referente a los cotos de caza, lleva razón lo que me decía el hombre de que no se podía disparar hacia tal y cual, pero es que eso no se cumple. Estamos hartos de ver en los cotos de caza cómo se hacen autorizaciones especiales para en los arroyos y en los ríos cazar cuando se está incumpliendo el artículo 7 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, donde aparte de decir que se debe de garantizar la servidumbre, ¿vale?, en el apartado 1b habla del paso público peatonal. Entonces, ¿por qué? Primero, no se obliga, bueno, voy a dar una posibilidad, ¿no? ¿Por qué no se obliga a los cotos de caza a que haya un informe vinculante de la cuenca o se prohíbe directamente? ¿Y por qué no hay colaboración entre las distintas administraciones? ¿Vale? Porque hay muchos abrevaderos, por ejemplo, que no se están respetando y en este caso con el tema de la caza tampoco. Y yo creo que debe de haber espacio para todo el mundo, tanto los que hacen caballismo, bicicleta, senderismo, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, con relación al tema de la coordinación de administraciones, efectivamente la foto que han mostrado y demás,
Pues, como he dicho antes, pues somos humanos. Probablemente, vamos, no es un tema de coordinación de administraciones, es que realmente somos la misma administración, somos la misma consejería. Es un tema que habrá que resolver a la máxima brevedad posible. O sea, desconozco efectivamente lo que ha pasado, pero habrá que efectivamente que ver el tema cómo lo podemos resolver. Con relación al tema de lo de caza y demás, pues sí, el problema es que si está en una legislación y se incumple, pues el problema es que hay creo que los recursos públicos no dan para tener un policía en todos los cauces. Ojalá fuera así, pero desde luego el primer paso, que es que por lo menos está en la legislación, ese sí existe. La verdad que si no hubiera sido así me hubiera preocupado bastante. En fin, que la idea es que debemos de tender entre todos a mejorar las cosas. Esa por lo menos es la idea de esta administración. Pero bueno, espero haber respondido al tema. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo se le van a exigir a los titulares concesionarios particulares el cumplimiento de caudales ecológicos en tomas directas? ¿Y empresas que no tengan desagüe de fondo? Empresas que no tengan desagües de fondo. Las presas tienen que tener desagües de fondo. Si no son presas, pueden ser diques de contención de acarreos, pero desde luego una presa conceptualmente tiene un desagüe de fondo. Por lo menos eso nos enseñaban en la escuela a nosotros. O sea, con lo cual, esa no la acabo de ver clara. Una presa tiene un desagüe de fondo. Otra cosa es que no lo tenga adaptado. Pues tendrá que adaptarlo para cumplir el caudal ecológico. Eso sí está claro que tendrá que ser así. Como digo, nosotros el plazo que tenemos para tener las masas de agua en buen estado es hasta el 2027. Pues forzosamente tenemos que tenerlo resuelto antes de 2027, pero como sea, porque si no, después el problema va a ser que Europa se va a acordar de nosotros y no precisamente con mucha amistad, con toda la lógica y toda la razón del mundo. La primera parte de la pregunta, perdona, que se me ha ido, ¿qué era? Espérate que le dé para... Me he ido a la segunda directamente. Es que no tiene identificado ni nombre ni organización, por eso no te puedo decir, pero vamos, si quiere intervenir pues esta ya está. persona... Puede intervenir perfectamente. Sí. ¿Cómo se le van a exigir a los titulares concesionarios particulares el cumplimiento de caudales ecológicos en tomas directas? Pues con el condicionado de la concesión, lógicamente. Pues evidentemente si alguien tiene una toma directa de alguna masa de agua superficial, pues tendrá que exigírsele, tendrá que comprobarse que el caudal que pasa agua abajo pues está conforme al caudal ecológico previsto. ¿Cómo? Pues hay múltiples maneras de hacerlo, con una sección de control que efectivamente pues se le puede poner perfectamente en la concesión. En la concesión se le pueden poner las condiciones que se vean oportunas para el cumplimiento de los objetivos ambientales. Por lo tanto, está claro. Otra cosa, estamos hablando siempre en todo momento de las concesiones a partir de ahora. Las concesiones anteriores tienen su condicionado y están establecidas por un número X de años. Esas, evidentemente, modificaciones de concesión y demás, pues sería en el momento que ellos dijeran de modificar la concesión o en otras circunstancias. No, evidentemente, no podemos meternos a revisar todas las concesiones de facto, pero sí las que vayan produciéndose a partir de ahora. ¿Vale? Juanmi, desde la Comunidad de Regantes del Río Adra, quería preguntar por qué la presa de Beninar no regula el caudal ecológico de este río. Pues no lo sé exactamente, no sé si no tiene la infraestructura adaptada, no lo sé. Efectivamente, según los datos nuestros, no es la mejor cumplidora del tema de caudales ecológicos. Tampoco creo que las aportaciones que tenga sean suficientes como para ni tan siquiera aportar caudal ecológico. Es decir, probablemente agua abajo de esa presa, pues es que no haya habido, estemos en un periodo con bastante escasez de lluvia. No lo desconozco, pero dudo mucho que sea... Vamos, yo supongo que por un lado será un tema de adaptación de infraestructura y por otro lado que tampoco
esté el régimen ahora mismo hidrológico como para encima aportar caudales ecológicos, que no sería coherente, porque el régimen natural seguramente no iría por ahí. ¿Más cosas? Juan Matutano tiene una intervención, si quiere él preguntarla directamente a través de Zoom. Juan. Bueno, Juan es de Cotono, la Sociedad Cooperativa Andaluza de Participación Ambiental y Sostenibilidad. Dice que los programas de medida tratan de que las masas de agua en mal estado cumplan con el buen estado ecológico. Sin embargo, vemos que masas de aguas en buen estado se van deteriorando sin que se pueda hacer nada hasta que pasan de cumplir la directiva de buen estado a mal estado. ¿Recogerá el tercer ciclo este problema? Es decir, da la impresión de que se invierte en curar mucho más que en prevenir. Entiendo que el colapso hídrico al que se refiere la compañera es cuando un río con régimen hidrológico permanente pasa a estar seco por extracción de todo su caudal en tramos con escasa o nula vigilancia. Sí, la definición de colapso hídrico me parece bastante correcta. Ya ha dicho Paco López que efectivamente lo están mirando, lo están estudiando y demás. Y efectivamente sí, después he pensado que lo más probable es que se refiriera a algo así, algo de la detracción total de todos los caudales circulantes por el río. Con respecto al tema de dedicarnos también a prevenir, antes que, o sea, más que a curar, nuestra intención también es esa, es efectivamente evitar lo más posible el deterioro de las masas de agua. Pero claro, el tema está en que lo más urgente y lo más prioritario es primero vamos a devolver al buen estado en la medida máxima de nuestras posibilidades las masas que ahora mismo están en mal estado. Después, la segunda parte será efectivamente evitar los deterioros de las masas que ahora mismo están en buen estado, pero lo más prioritario entiendo que es lo otro. Esto es como cuando alguien está en el hospital. Lo más prioritario es sanar al enfermo. No debe ser vamos a prevenir que siga habiendo más enfermos, aunque también es importante, pero lo más urgente es lo otro. Entonces, nuestra intención va por las dos vías, pero por eso estamos centrando los esfuerzos y sobre todo por eso hablamos siempre de masas en mal estado, hay que mejorar el estado de las masas y sobre todo porque Europa no nos va a permitir en ningún caso que haya más masas de agua en mal estado y además nosotros no queremos que así lo sea tampoco, independientemente de lo que nos diga Europa. ¿Vale? Juan Matutano es que no tiene micro, por eso no ha podido entrar. Aquí no tengo yo más cuestiones ni nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera intervenir? Pues nada, Fernando, si quieres decir algunas palabras últimas. Sí, ¿se me oye? Sí. Venga. Bueno, pues nada, muy interesante el diálogo. Bueno, he estado escuchando, digo, en vez de intervenir en cada una, un poco para tratar de recapitular. Efectivamente, todos somos conscientes de la enorme tarea que hay pendiente. La legislación de aguas establece una serie de limitaciones, de controles, pero luego hay que llevarlo a la realidad y para eso hacen falta medios, recursos humanos, recursos económicos que no siempre están disponibles. Entonces, nuestro compromiso es sacar el máximo rendimiento de esos medios que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, es una cuestión que estamos tratando de demandar desde que estamos al frente de esta dirección general, pues el refuerzo de plantilla. Por ejemplo, los agentes fluviales, pues el número de que disponemos es escandalosamente bajo para ser capaces de hacer todo el control que se supone que tienen que hacer. También es cierto que en lo que se refiere a la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos, las anteriores direcciones generales, pues sus presupuestos han estado destinados mucho al seguimiento y el análisis de la situación, seguimiento del estado de las masas de agua y la tramitación de expedientes, y muy poco
a la acción, es decir, a hacer inversiones directas en corrección de ese tipo de impactos que hemos comentado. Efectivamente, como ha comentado su director, estamos haciendo unas inversiones históricas en restauración de cauces. De lo que antes se ha comentado, de la existencia de obstáculos, etcétera, nosotros vamos a impulsar que se hagan proyectos de restauración en cada una de las provincias de nuestra cuenca para identificar cuáles son prioritarios. Es cierto también, como ha dicho su director, que generalmente atendemos a lo urgente, muchas veces atendemos al riesgo de avenida, el riesgo frente a las personas, pero queremos ir más allá, queremos ir recuperando esa biodiversidad. Y precisamente en ese sentido, pues nosotros hemos hecho ya, de cara al nuevo marco de fondos europeos, que el actual termina ahora, pues una estrategia absolutamente distinta para nuestra dirección general, solicitando esa financiación para pasar de la observación y el control a la acción. Y también pues necesitamos que, igual que Europa tiene esa exigencia, pues también sea sensible. Y efectivamente el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, se alinea muchísimo con todo lo que estamos hablando aquí, con esa recuperación de la biodiversidad y de la protección de los cauces, y tenemos la esperanza de que se nos dote de una capacidad financiera importante, pues para llevar a cabo ese trabajo que hasta ahora, pues aunque se hace mucho, pero el alcance que tiene frente a la magnitud del problema, pues está claro que es limitado. En cuanto a la intervención que se ha hecho sobre el caso de Antonio Millán, sobre el caso de los ríos, varias intervenciones sobre los ríos de Huelva, efectivamente, por un lado tenemos en algunos casos en el Tinto ecosistemas ya específicos extraordinariamente singulares, y en el caso de Lodiel pues tenemos esa cuestión sobre la calidad del agua. Ya estamos recabando los informes que nos han presentado desde la Dirección General de Explotación, desde técnicos competentes y demás, para tratar de garantizar como comentaba Juan Antonio Millán, esa calidad del agua, y en todo caso tener en cuenta el efecto que tendría positivo de la presa frente a la limitación precisamente de llegada al mar. Entonces, como bien se ha comentado, estamos en la fase del esquema provisional de temas importantes. En esta fase es fundamental que se identifique y que las alegaciones vayan en ese sentido. En verdad no es bueno tampoco adelantarse demasiado, o sea, no mezclar los temas, porque también a nosotros nos genera esa dificultad. Ahora centrarnos en que si se nos ha escapado o no temas importantes a los cuales tenemos que resolver, pero es cierto que la siguiente fase, que es fundamental, tendremos que analizar cuáles son las medidas concretas. Con respecto a lo que se ha comentado de si el aumento de la capacidad de regulación, etcétera, bueno, todas esas actividades están sometidas a un proceso de evaluación ambiental muy exhaustivo. Entonces, obviamente, para que una cosa es que el plan hidrológico contemple por la ponderación de las necesidades, lo que hemos hablado del objetivo, la consecución del buen estado ecológico, pero también la satisfacción de las demandas. Y en cualquier caso, hoy en día, si se iniciara una actuación de este tipo, tiene que tener todos los parabienes desde el punto de vista medioambiental y garantizarse que no se va a producir un deterioro adicional, o que es compatible por esa compensación que también acepta Europa. Pues nada más, no sé si el delegado también quisiera intervenir. Por mi parte, de nuevo, pues felicitar al equipo que ha hecho la exposición. Ya nos queda la próxima, ¿no?, en Huelva, la semana que viene. Invitar también a todos que, por suerte o por desgracia, este sistema de videoconferencia, pues lo bueno que tiene es que nos permite estar en todos los sitios a la vez y enriquecer este proceso que, como digo, es muy, muy importante. Pues muchas gracias. Bueno, nada, simplemente agradeceros a todos vosotros, tanto a las personas presentes como a las que han estado a través de videoconferencia, pues la participación. He visto que hay mucha gente que he podido ver, que conozco de la provincia, de las distintas comunidades de regantes, que me consta que han estado
siguiendo estas jornadas con interés, que seguiremos llamando a la participación de todas las personas que tienen mucho que decir en estos planes hidrológicos y nada, simplemente darles las gracias y instarlo a las próximas jornadas de participación que seguramente contaremos también con su colaboración. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien. Otra más. Que no se pueden cortar.